Lo que estábamos comentando y qué duda cabe, Constitución además. ¿Cómo está, congresista Geri? Gracias por estar con nosotros. Hola Enrique, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Era insostenible la presencia de Béjar en el gabinete? Creo que con la salida del canciller se ha aliviado uno de los puntos de tensión que existía de parte del Ejecutivo con el Congreso de la República y con la ciudadanía, y finalmente nos hubiera gustado que esto hubiera sido antes. Ha sido un poco tardía la respuesta porque apenas sucedió este hecho se pudieron haber tomado acciones correspondientes, pero vemos con buenos ojos y esperemos que el próximo canciller sí reúna características más neutrales, más objetivas y que den una claridad, una tranquilidad, por ejemplo, respecto al Grupo de Lima, ¿no? Dentro de otros temas que son cruciales dentro de la agenda exterior de nuestro país. Bueno, a la hora que conozcamos la identidad del o la canciller, sabremos más o menos cuáles serán esas líneas, ¿no? Béjar, de todas maneras, insisto, ¿no? Una producción, en fin, que puede ser respetable y demás, representaba una línea bastante dura dentro de la izquierda. ¿El canciller o la canciller debería salir de Torre Tagle o podría ser un actor político? ¿Cuál es su opinión? Yo considero que debemos apelar a que sea una personalidad tal vez ya con experiencia en algún ministerio, en anteriores gabinetes, o en su defecto alguien formado en Torre Tagle, ¿no? ¿Por qué no? Hay que darle la oportunidad a los que estudian, se preparan, tienen años de preparación y que tienen una aspiración, y esa sería una muy buena oportunidad. Pero si no fuese el caso, reitero que podríamos, o se podría en este caso, el presidente tomar en consideración a una persona que tenga ya experiencia en la cartera, o por último, en alguna otra cartera, pero que tenga esa experiencia, y que él sea un punto de acercamiento con el Congreso de la República, con miras a la exposición para la confianza también. Manuel Rodríguez Cuadros está voceado. ¿Sería un candidato idóneo? Él tiene ya la experiencia ministerial. Nosotros preliminarmente, en este caso hablo a título personal, no puedo hablar a nombre de la bancada, pero vería con buenos ojos esa designación. Tiene la experiencia, tiene la trayectoria, y bueno, habrá que ver finalmente cuál es la decisión que toma el presidente y el premier. Bueno, a ver, ¿y qué posibilidades entonces tiene de obtener el voto de investidura la próxima semana el gabinete del señor Bellido? El propio señor Bellido también ha sido pues objeto de controversia, hay algunos otros ministros, etcétera, y hay todo un debate alrededor del tema. Hay quienes señalan que podría primar la abstención, hay quienes dicen que como están los tiempos en estos años de elasticidad constitucional, el Ejecutivo podría decir: si es primero la abstención y luego la aprobación, yo considero que se ha denegado fácticamente, ¿no?, la aprobación al gabinete. Hay especialistas que dicen que no, que ni hablar, que eso no podría ocurrir. Pero estamos pues en estos tiempos de relativización constitucional. Desde su punto de vista, ¿se debería otorgar la confianza sin más y dejar trabajar al gabinete o cabe otro escenario? Nosotros consideramos en principio que es importante, y ya lo hemos advertido en su momento, que tiene que haber una reflexión. Finalmente esta reflexión se vio obligada por las declaraciones que tuvo en algún momento el canciller. Nosotros seguimos esperando pues acciones más concretas propias del presidente y del premier respecto a algunas designaciones. Pero por encima de todo, creo que un requisito para poder evaluar, otorgar la confianza es las acciones concretas que tiene el gobierno para los 100 primeros días. Lo hemos advertido en reiteradas oportunidades. Creo que se podría seguir ajustando el gabinete para que genere una tranquilidad, tanto para las fuerzas políticas como también para la ciudadanía, pero lo más importante es conocer a detalle, y eso esperamos cuando se presente el premier acá al Congreso, las cosas claras, medibles, objetivas para los 100 primeros días. Hay que calificar, y también lo hemos dicho, a las acciones, a los ministros en conjunto, sobre las acciones de gobierno y los planes que van a presentar concretamente. Eso debería ser el punto de partida. No podemos solamente agotar el debate o centrar el debate en el tema de las designaciones, sino concretamente en qué es lo que están planteando para el país. Más aún, porque estamos en una época bastante complicada, seguimos todavía en esta situación y obviamente requieren acciones concretas. Un personaje que genera, a pesar de que no está en el gabinete, que genera, ¿no?, estos cuestionamientos, estos debates, estas controversias, es el señor Vladimir Cerrón, que ha estado declarando, ¿no?, frecuentemente en los últimos días
Lo hemos invitado a este programa, por cierto, lo hemos invitado además a debatir con Hernando de Soto, que sería bastante ilustrativo. Yo creo que la población pueda ver un intercambio de esta naturaleza. Todavía no tenemos respuesta, pero él ha estado muy elocuente en otros programas. Entonces, no se sabe muy bien si lo que él está haciendo es ratificar su autoridad dentro del gobierno, o más bien advertir que la está perdiendo, ¿no? Que más o menos quiere llamar la atención para poder de alguna manera dar esa imagen de un poder que quizás no la tiene todas consigo. ¿Cómo observa usted dentro, en el ojo de la tormenta, en el Parlamento, frente a la bancada de Perú Libre y las demás, el papel del señor Cerrón? Bueno, ¿cuál será el motivo? No quiero entrar en especulaciones. Lo cierto es que el presidente Castillo fue electo por un partido, y un partido se debe siempre a ideologías. Podemos tener muchas discrepancias con algunas posiciones políticas del partido de gobierno, pero siempre es bueno conocer con claridad qué es lo que piensa el partido para sobre la base de ello iniciar un debate de ideas, de propuestas. Y finalmente será el Congreso y eventualmente el Ejecutivo quien haga esos planteamientos sobre ideas. Y eso es lo más importante destacar, porque tenemos al menos un norte más claro, objetivo, sobre qué acciones van a plantear en determinado momento y cuál va a ser la respuesta política también del Congreso en ese mismo tenor, sin que ello implique pues que haya un enfrentamiento. No todo debe verse como enfrentamiento, sino como un debate de ideas. Y finalmente primará las ideas que sean más convenientes para el país, ¿no? Ya, pero es que según el señor Cerrón, pues las ideas que él expone, sin duda la Asamblea Constituyente es un sí o sí, ¿no? Y ya sabemos que la Comisión de Constitución que usted integra está encabezada por Fuerza Popular. El señor Cerrón critica la designación de un viceministro como Gustavo Guerra García. O sea, el señor Cerrón tiene opiniones distintas, ¿no? En muchos casos a las del gobierno. Y por otro lado, ¿no? Ratifica que de alguna manera pues ha tenido influencia en la designación de algunos ministros, comenzando nada menos por el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, ¿usted cómo mira ese juego de poder interno? ¿Quién va a ganar? Si es que hay un enfrentamiento, porque tampoco lo tenemos claro, ¿no? Como el presidente tampoco comunica demasiado. Claro, bueno, son mecánicas propias, como tú lo has señalado, internas. Nosotros tenemos claro que el presidente gobierna para todos los peruanos y también existe una autoridad partidaria que representaría el señor Cerrón. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre actos de gobierno que va a dirigir el presidente, también recogiendo algunas ideas de su partido. Pero en el caso concreto de la Asamblea Constituyente, sabemos que es un tema que al menos desde el Congreso no va a prosperar. Nosotros como bancada, incluso desde antes, como somos Perú cuando éramos una bancada de 5, hemos sido bastante claros que el tema de la Asamblea no va, que se sigan los caminos constitucionales. Entonces, la idea política del partido de gobierno, en este caso Perú Libre, y lo que el mismo presidente de la República cuando juramentó en el Congreso, no prosperaría porque en el Congreso no va a tener el respaldo correspondiente. Entonces ahí vemos el contraste de ideas. Puede existir la idea, la propuesta, pero en el camino constitucional, que es en el caso el Congreso de la República sobre la Asamblea, no va a prosperar. Entonces, así cada tema se irá viendo en forma particular. Importante aclaración. ¿Cree usted, por el otro lado, que podría llegarse a un escenario que parecieran buscar algunos actores, porque acá hay radicalismo de parte y parte, ¿no? Pero que pudiera llegarse al escenario de una disolución del Parlamento? Bueno, creo que hay que descartar comentarios de disoluciones del Congreso, de vacancias. Creo que eso no nos acerca para lo que nos debería acercar, que es atender la emergencia sanitaria y otros temas importantes para el país. Creo que es condimentar y dinamitar muchas veces la relación que existe o que debería existir entre ambas poderes del Estado. Por eso nosotros preferimos poner temas de agenda que sí son importantes para un poco aliviar la tensión que pueda existir, pero también hay que ser claros que es necesario que hayan mensajes de uno y otro lado, desde el Congreso, como nosotros, los parlamentarios, y también el Ejecutivo, pues para que un poco se alivien y no se incendie la pradera, finalmente, que es lo que nadie quiere. Tenemos que juntarnos, trabajar unidos, dentro de lo posible, con las discrepancias que van a haber, con las mociones para creación de comisiones investigadoras
y todo lo que es permitido, pero dentro de todo buscar pues las cosas que nos unan y alejar las cosas que nos dividan. Tenemos que trabajar en ese sentido. Y por el lado del legislativo, por ejemplo, la bancada de Perú Libre denuncia estas mociones que me parece que han sido presentadas por una de las vicepresidentas del Congreso, por Patricia Chirinos, para, digamos, considerar un acto inmoral el nombramiento de Bellido y de Béjar. Inmoral, incapacidad moral, evidentemente la vinculación está ahí. Esa corriente, cuéntenos por favor, congresista Gerí, ¿tiene fuerza, representatividad en el Parlamento? Bueno, expresa la preocupación de un sector del Parlamento sobre algunas cuestiones. ¿Mayoritario, cree usted? Yo considero que por ahora creo que hay una aceptación y hay un voto mayoritario que respalde ese tipo de mociones. Por nuestro lado, incluso desde el momento en que postulamos a la mesa directiva fuimos bien claros que debía haber un control político, sí, pero un control político más responsable. No podemos abrir comisiones investigadoras para toda situación que se pueda presentar. Hay que ser mucho más mesurados. Si queremos trabajar en conjunto, vuelvo a insistir, ese tipo de mociones que crean comisiones investigadoras de cualquier tipo, sobre, por ejemplo, 4 días, para saber qué es lo que ha hecho los días que no estuvo Castillo en Palacio, ajá. Así es. Al margen de que haya rectificado, no creo que amerite o ameritaba la creación de una comisión solamente para ver ello, ¿no? Pudieron haber otros mecanismos para poder transparentar lo sucedido, ¿no? Entonces, esos actos de un lado y de otro lado como que generan o que contribuyen a que haya esta sensación de conflictividad entre ambos poderes que debemos tratar de calmar las aguas en estos momentos, ¿no? Presupuesto, usted integra la Comisión de Presupuesto y por supuesto, bueno, el presupuesto no nos va a definir la economía, pero hay una gran preocupación por el tema de la economía y usted está repitiendo este mensaje de calmar las aguas que sin duda sería bien recibido por los actores económicos. ¿Cómo se espera el debate sobre presupuesto que, bueno, tiene que culminar el mes que viene? O sea, esto tiene que ya estar avanzado en términos de propuesta y sin duda pues la asignación y la repartición del presupuesto va a también marcar una línea de las prioridades del gobierno, ¿no? Claro, en efecto, va a haber una propuesta del gobierno que va a pasar por la Comisión de Presupuesto que se va a ajustar. Nosotros consideramos que es importante, por ejemplo, reactivar la economía a través de los proyectos de inversión pública. Eso por un lado, está clarísimo, hay que apostar a ello. Y en segunda instancia también la parte asistencial, que en esta coyuntura de crisis sanitaria y crisis alimentaria, es necesario fortalecer el presupuesto para los comedores populares, asignar presupuesto para las ollas comunes y también, ¿por qué no?, para los vasos de leche, porque finalmente ellos son una primera línea de atención a estas necesidades que se han generado a raíz de la emergencia sanitaria que vivimos hoy en día. Entonces, en estos dos ejes deberían girar básicamente un debate en torno al presupuesto. Los bonos de 350 soles personales anunciados por el ministro Bellido, ha señalado el ministro Franque que, bueno, serían viables. ¿Pero esto se va a discutir, esto se discute dentro del pliego presupuestal? Bueno, seguramente se tomará en consideración, pero eso es una iniciativa del gobierno y el mismo gobierno ha dicho que es la magia del ministro de Economía, ¿no? Nosotros esperamos y vemos con buenos ojos como una medida excepcional el otorgamiento de esos fondos, porque evidentemente no podemos centrar todo el debate público en el tema de las designaciones y este mensaje de los bonos los vemos con buenos ojos, vuelvo a decir, y hay que apoyar para que se concrete, porque hay personas que al día de hoy siguen viéndose afectadas por el tema de la emergencia sanitaria, por familiares que están enfermos y también por falta de trabajo. Entonces, como una medida temporal, me parece adecuado. Recordemos que la falta de trabajo es en buena medida lo que está en el corazón de las necesidades de las personas y de los ciudadanos ahora mismo. Gracias, José Enrique Gerí, vocero de la bancada Somos Perú Partido Morado.